Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Fíjese que este martes se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y en México alrededor de 10 millones de niños y adolescentes sufren este trastorno y menos del 10% tiene un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Sin embargo, no todo paciente inquieto ni todo paciente con datos importantes de inatención tiene trastorno por déficit de atención. También hay un sobrediagnóstico y bueno, de esto vamos a hablar y le doy la bienvenida al doctor Edilberto Peña de León. Él es neuropsiquiatra, director de CISNE México. Con este tema, querido Edilberto, que ya hasta, lo tengo que decir, algunos maestros ya hasta diagnostican trastorno por déficit de atención. Entiendo que hay muchas personas que lo tienen, que no tienen un diagnóstico certero y otras que no lo tienen, que son diagnosticados. Así que bienvenidos a Bien y Saludable. ¿Cómo estás, querido? No, muchas gracias, Ethel. Y gran resumen que hiciste al principio de esta introducción, Uh-huh. porque planteaste muy bien el problema. Es una enfermedad y hay que dejarlo claro. De repente nos cuesta trabajo, muchos papás vienen aquí y me platican que todos tenemos un poquito de déficit de atención, que entonces es nada más maña, que es tema de corregir y que es una sola etapa. No, no es cierto. Uh-huh. Se trata de una enfermedad del cerebro que tenemos perfectamente mapeada, diagnosticada, con criterios y que las cifras muestran las cifras de prevalencia en el mundo muestran toda esta controversia que estás platicando. Te voy a poner una bien interesante. A ver. En México, Uh-huh. el 4.5% de la población tiene déficit de atención. En Muchísimo. Estados Unidos, el 11.2%. La diferencia puede ser Por el... choqueante. Sí. Realmente. Pero ¿por qué sería? Si estamos hablando de porcentajes, ¿qué se predispone a presentar este trastorno? Sí, en Estados Unidos es por el gran foco que se está poniendo en el funcionamiento intelectual de las personas y la competencia que se genera en los ámbitos escolares y en los ámbitos laborales. Uh-huh. Eso exige que se hagan más evaluaciones, más y más y más, y que entonces hay una prescripción incrementada de medicamentos para el déficit de atención y un sobrediagnóstico, como bien lo mencionabas. Y tenemos el otro lado de la moneda. Yo te diría que la realidad no es ni el 4.5 de México ni el 11.2 de Estados Unidos. Estaríamos en el mundo y bien llevado más o menos como a la mitad. Piénsenle entre el 6, 7, 8% de las poblaciones tendrían estos rasgos de déficit de atención que requieren un tratamiento que no siempre es farmacológico, Uh-huh. pero sí una adecuada evaluación y un seguimiento. ¿Qué te parece, Edilberto, si vemos cuál es la sintomatología para que los padres que tengan estos casos de estos pequeños y adolescentes con este trastorno, se les prendan las antenas para que busquen la ayuda necesaria? Pero aquí yo te quiero preguntar, aparte de eso, ¿cómo es esa pequeña diferencia de una persona que simplemente no tiene límites, un chavito, ¿no? Que no tiene límites, que no respeta, que tiene un carácter muy acelerado, a que sea ya un trastorno, como dijiste, un trastorno cerebral, ¿no? Del funcionamiento del Sí, cerebro. en efecto, y aquí tenemos que plantear varios escenarios. Nos quedamos muy acostumbrados al nombre completo de la enfermedad, que era trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ya ahora no aplica ese nombre, es trastorno por déficit de atención y hay variantes, ya hay Uh-huh. predominancias. Existirían tres clásicas, que es el variante inatento, el impulsivo y el hiperactivo, y cada uno es como una enfermedad diferente dentro de ese paraguas del déficit de atención. El inatento no se va a parecer al hiperactivo. Puede haber combinaciones, puede estar inatento impulsivo, Sí. inatento hiperactivo o solamente inatento. Y los síntomas predominantes tienen que estar en dos sitios de mi vida, no nada más en la escuela o O no en nada más casa. en el trabajo, no nada Sí. más en mi casa, que hay que hacer ahí el asterisco, que no solo los niños padecen déficit de atención, ahí lo dejamos en un ratito, Ok. También el los déficit adultos. de Sí. atención en los adultos, pero
sí me tiene que afectar, pongo el ejemplo del inatento primero, él no puede inhibir la cantidad de estímulos que estoy recibiendo. Si yo quiero poner atención a la entrevista, pero veo por mi ventana que está lloviendo, tengo hambre, tengo que hacer el pago de la tarjeta de crédito y tengo que hacer una llamada, mi cerebro está poniendo atención A a todo. esos 5 Sí. estímulos y no puedo inhibirlos y elegir uno solo. Hay una carencia de un neurotransmisor que es la noradrenalina, que no lo produce de forma suficiente mi cerebro y que entonces mi síntoma primordial es la inatención, que si está en otro sitio de mi lóbulo frontal la carencia de noradrenalina, en el que tiene que ver con frenar la impulsividad natural, si Ujú. a mí alguien me ve feo, pues me dan ganas de De ir a golpearlo. confrontarlo y a Sí. pelearlo. Mm, Ok. pero Tu si tengo noradrenalina buenos te dicen, no, 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 a ver, bájale, nada más te está viendo feo, no, no, no exageres. me ayuda a contener los impulsos. Y aquí lo puse con un Sí, peleonero, pero pueden ser las compras, pueden ser las ganas de pegarle a mi compañero de banca al sí. lado, nomás porque lo veo inquieto, puede ser incluso en el tema sexual, andar demasiado inquietos, pueden ser con las apuestas, la búsqueda en el tema de las adicciones, que es un poquito más Sí, crecida en el déficit de atención. Eso me da la variante impulsiva. Y la ok. variante hiperactiva es en sitios igual de mi lóbulo frontal que tienen que ver con inhibir mis ganas de estarme moviendo y de estar haciendo actividades, la noradrenalina los frena. Si ahí también está carente, entonces vienen esos síntomas que pueden estarse combinando, pero es bien relevante que se queden con esa idea de que hay 3 tipos de variantes que se pueden Que eso combinar. está muy bien para que también vean la sintomatología si es que están viviendo algo de esto y puedan buscar la ayuda necesaria. Pero como bien lo dice el doctor Edilberto Peña de León, es en todos nuestros escenarios, no nada más en la escuela, no nada más en casa, sino en todo el contexto de mi vida. Voy a una pausa y regresamos, amigos, no se vayan. Estoy platicando con el doctor Edilberto Peña de León, él es neuropsiquiatra, acerca del trastorno por déficit de atención. Nos has comentado, querido Edilberto, que hay 3 tipos: el trastorno por déficit inatento, impulsivo y el hiperactivo, que la sintomatología pues va a depender y también pueden estar de alguna forma Encimadas. sí, relacionadas uno con otro. Hoy se conmemora el Día Internacional de Trastorno por Déficit de Atención y por eso quisimos hablar de esto para que la gente sepa sobre esto y vea qué se necesita para poder acudir a un especialista, porque nada más, como mencionamos al inicio, hay un sobrediagnóstico por un lado y hay un subdiagnóstico de los pacientes que sí tienen este trastorno. Sabemos que la química cerebral, hay una sustancia, un neurotransmisor que es la noradrenalina, que es lo que falta, que te dice, bájale, o sea, es por la información que da, bájale a los impulsos o bájale pon más atención. Lo que todos tenemos cierto equilibrio, en falta esta sustancia del cerebro, para ponerlo sencillo. Sí, y como tal, eso reafirma el punto que estábamos Ujú. platicando de que se trata de una enfermedad, no es una maña. Y voy a poner un ejemplo que va a resultar interesante para los papás. Muchos vienen aquí y dicen, es que tiene grandes problemas de atención, mucho tiempo en la escuela, todo el mundo se queja, pero no vaya a tener enfrente el videojuego que le gusta, que se convierte en Ah, alguien increíble y está 3 horas pegado en el videojuego. eso no O es un no vaya a trastorno. ser Sí. sí es el trastorno por déficit de atención, porque, ¿sabes? Las cosas placenteras de la vida me ayudan a secretar un extra de noradrenalina. Ah, Entonces, ok. las apuestas, el juego, Las los compras. videojuegos, Ok, exacto, eso pero hace que yo tenga un claro, shot. pero aquí la pregunta, querido Edilberto, es cómo sabemos que es un tema de, ay, bueno, este niño no tiene límites, no lo educaron bien o es rebelde, a tiene un trastorno. O sea, ¿cómo haces ese diagnóstico? Que lo debe de hacer un Y profesional como tú. tenemos herramientas ya estandarizadas y diseñadas justo para eso. Y muchas veces va a sonar raro, pero puede ser incluso el perro persiguiéndose la cola, porque si vas al origen
de por qué ese niño no tiene límites y por qué esa mamá lo hizo tan mal educando a este chamaco, Ujú. muy probablemente era el principio de los síntomas del déficit de atención y cuando ella intentaba ponerle límites y educar correctamente a este niño, fracasaba hasta que ella, pues por ya no pelear y por llevar la vida en paz, decidió flexibilizar todas las reglas y seguir adelante como Dios le diera a entender. Muchas veces termina siendo lo mismo y lo vamos revisando. Las herramientas estandarizadas nos permiten poder determinar ya con certeza arriba del 80% quién sí tiene déficit de atención y Ujú. quién no, y qué variante tiene y cuáles serían probablemente los mejores tratamientos. El árbol, el caminito, el journey, el viaje que Sí. tendrían que llevar los pacientes si es a partir de una queja. Mencionabas Ujú. hace ratito a los maestros son unos grandes aliados cuando entienden bien que ellos tienen que señalar los síntomas y la queja, Sí, no el diagnóstico. Los exacto. maestros no están para hacer diagnóstico, pero sí para quejarse. Claro, para decir, este chavo no se Y sienta nunca en mi clase o en ninguna, esto ya es algo de todos los maestros, está pegándole a sus compañeros, siempre hay quejas de que está perdiendo las cosas, si me equivoco en alguna de la sintomatología me dices, por favor, nunca sabe dónde está la lonchera, la mochila, el suéter, cosas así para que esté muy pendiente nuestra audiencia de lo que puede suceder en la escuela, ¿no? sí, la escuela se la queja. Muchas de las escuelas privadas ya tienen como el caminito andado de especialistas para hacerlo. Las escuelas públicas también ya tienen ahora psicólogos que pueden hacer este segundo tipo de detección y de filtro y ya después tienen que llegar un especialista. Sí tengo que ser muy claro que a Sí, diferencia de otras cosas en la salud mental, por ejemplo, la depresión no es forzosamente una enfermedad de especialista, pero el déficit de atención sí. Existimos los psiquiatras infantiles y de la adolescencia, que sí, son los psiquiatras. paidopsiquiatras, Ujú. los neurólogos infantiles y del desarrollo, que son los especialistas adecuados para poder tratar este tipo de pacientes. Y ojo, no va a ser de forma unidimensional, tiene que ser multidisciplinario porque vamos a necesitar el apoyo de ciertos tipos de terapia y de ciertos tipos de rehabilitación en las zonas donde ese paciente en particular vaya atrasado en su desarrollo a partir de la inatención, la impulsividad o la hiperactividad. Dentro de todo lo que hemos hablado, por ejemplo, lo que decías de las compras, el juego, adicciones, toda esta impulsividad y que tal vez en casa llegan con algo placentero, que es un videojuego, ¿cómo podríamos decirle a la gente que tome conciencia si aparece qué? Si están viendo qué en sus hijos o en adultos también, ¿no? Como mencionamos. No, los focos de alerta Sí. son clarísimos. Cuando no puedo mantenerme enfocado por más de 10 o 15 minutos en una tarea, sin importar que sea placentera o no, ¿eh? Ah, ok. Eso es importante. Mi ejecución, a veces no lo pensamos tanto. Cuando yo pongo correctamente atención, adquiero la información del medio ambiente, la analizo, creo un juicio y con eso ejecuto. Las pacientes, las personas que tienen déficit de atención cometen muchos errores porque este diagrama, este flujito que acabo de explicar, no lo hacen correctamente y la expresión es que o son muy tontos o se equivocan constantemente, que no es ninguna de las dos cosas. Es Ujú. que ni adquieren, ni analizan, ni ejecutan de la forma adecuada y eso se ve en los síntomas que estabas platicando. Olvidan las cosas, olvidan las conversaciones. Si me dan una instrucción compleja, sube a mi cuarto, abre el cajón, saca la llave y métete a la puertita y saca el pasaporte y tráemelo. Esa secuencia ya no la pueden seguir. Son buenos con instrucciones simples, pero no con instrucciones Complejas. complejas Ujú. en la variante inatenta. Sí. Y si nos vamos a la variante impulsiva, son todos ellos que actúan estímulo-respuesta, ¿sí? Me aburro, me paro y me voy. Tengo hambre, voy y como a la cocina. Me enojo con alguien, entonces exploto. Ese tipo de exposición es bien clarita y los papás son muy buenos para identificar esto. Me encanta porque hay cierto nivel de transmisión genética. Ujú. Si mi papá lo tiene, tengo como 4 veces más chance de tenerlo.
Y entonces vienen aquí y dicen, es que es el carácter De su Pérez. padre. El Y no, carácter de pues es su la... padre. Sí, pero eso es algo que traen, qué bueno que lo mencionas. Esto es de transmisión, se hereda, que ahorita la respondemos al regreso de una pausa. Queridos amigos, volvemos. Regresamos, no se vayan. Nos estabas contando, doctor Edilberto Peña de León, acerca de estas tres variantes del trastorno por déficit de atención. El inatento, que no puede estar 15 minutos en una actividad, aunque sea placentera. El impulsivo, que no se detiene, si tiene hambre se levanta aunque esté a la mitad de la clase, si alguien si lo molesta le pega, no hay ese freno. Y el hiperactivo no se El puede quedar hiperactivo es sentado. el que, exacto, el que tiene la incapacidad en estos núcleos cerebrales para poder generar ese filtro de que ahora no es el momento de estarme moviendo, de estar sacudiendo los pies, de mecerme en la silla, y frecuentemente tienen accidentes. Es algo muy común. A la hora que haces la historia clínica te encuentras fracturas, luxaciones, Ay. traumas de cráneo Ujú. que les pasan a ellos, porque además si andas con una variante inatenta son personas que frecuentemente van a tener accidentes de tránsito. Lo mencionabas hace un ratito y creo que es buen momento de decirlo. La causa, y la Ujú. causa no es 100% genética, nazco yo con una facilitación genética que viene de mis antepasados. Sí. Luego, la combinación que voy a tener de neurotransmisores, específicamente yo, y en esto noradrenalina, y la bondad y buen trato que yo le dé a mi cerebro. Si yo trabajo bien mi cerebro, estudio, hago buen trabajo intelectual, como bien, duermo Sí. bien, mi cerebro va a estar bien, pero si yo tengo una infección de chiquito en mi cerebro, tengo varios traumas, Ujú. traumatismos craneoencefálicos, trato mal a mi cerebro, no duermo bien, entonces probablemente voy a manifestar los síntomas antes, para que la gente entienda Sí. que es multifactorial, no una sola causa. Ya, la epigenética, ¿no? Todo lo que hay alrededor, el medio ambiente, todo lo externo, que eso también nos afecta para saber si se expresa o no una enfermedad. Hablando de adultos, rapidísimo, porque nos quedan unos minutitos, siempre se nos va el tiempo aquí volado, pero los adultos igualito, así en estas tres variantes, porque tal vez hay algún adulto que está funcionando así, que tal vez lo corran de la chamba, ha cambiado de parejas porque pues nadie lo aguanta y tal vez tiene un trastorno. Es mucho más frecuente la variante inatenta, es menos frecuente la prevalencia porque de niño a adolescente y de adolescente a adulto el cerebro va madurando y va Ujú. produciendo mejor noradrenalina y es menos la incidencia, pero sí pensemos que un 2 a 3% de la población de los adultos lo padecen más en la variable inatenta y se expresa en fracasos laborales y cambios de carrera constantes y una inestabilidad frecuente en la vida de pareja o en la vida familiar, incluso la vida social. Ok. Ahora, el tratamiento rapidísimo, porque hay muchos padres que aunque tienen un diagnóstico certero por un especialista como tú y los que has mencionado, dicen, no le voy a dar a mi hijo una pastilla de por vida o no lo voy a medicar, no le voy a meter sustancias y prefieren no tratarlo. El tratamiento hay que ser contundentes. Primero empieza con lo no farmacológico, enseñando el manejo conductual al paciente y a los padres para todo esto. Esto sirve en las etapas leves a moderadas, pero cuando ya tengo una intensidad más allá de moderada, que generalmente es cuando el mundo se da cuenta y ya nos lo refieren para acá, hay que enseñar al cerebro a producir noradrenalina. Las medicinas, contrario a la creencia general, no solamente me recuperan noradrenalina, enseñan a mi cerebro a Mm, producir de nuevo la noradrenalina. Y ahí te va otra estadística fuerte. a ver. Las personas pensaban, como son medicamentos controlados los que recuperan la noradrenalina, que generaban adicción y que los pacientes con déficit de atención que tomaban medicamentos tenían más adicciones que los que no. Sí. Contrario a eso, el índice de adicciones en los que toman medicamentos anda como en el 10%, que es más o menos lo general de la población, Ujú. y entre pacientes con déficit de atención que no tienen tratamiento, casi el 33% Muchísimo. tienen un Sí. problema adictivo
por esta búsqueda de la novedad que van a estar teniendo. Y ojo, muchas de las sustancias adictivas, sobre todo los estimulantes, mejoran temporalmente la noradrenalina. Medio lo usan de tratamiento, pero obvio Pero que no no. sirve. Ahora, esto es súper importante porque la gente, estás diciendo que se triplica las adicciones y como la gente que sí tiene medicamento, tiene ese freno de la noradrenalina y por eso se mantiene mucho mejor en un 10%. Querido Edilberto Peña, gracias por acompañarnos, muy claro. La verdad es que cualquier duda, ¿dónde te localizan? ¿Alguna red social? Todas las redes de Cisne México, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Cisne México, y mi Twitter personal que es @Edilberto Peña. Perfecto, Cisne México y Edilberto Peña. Querido Edilberto, gracias, de verdad, muy interesante y estaremos seguros que vamos a ayudar a mucha gente. Gracias, yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.